Feliz de poder compartir con ustedes un tiempo con Dios en el canal católico Ñandeyara Ye. Y para comenzar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea quien guíe este programa, para que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y el que me sigue no camina en tinieblas. Sin ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos que tú mismo estés aquí presente, mi Dios, y que dirijas este programa con tu Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros, nos haga llegar tu mensaje y toque cada uno de nuestros corazones para que tú nos transformes. Te damos gracias y todo sea para gloria del Padre, que está por los siglos de los siglos. Amén. Amándonos, protegiéndonos, guiándonos y esperando nuestra salvación. Amén. Bueno, en este primer programa vamos a analizar y tomarnos un tiempo con Dios para ver por qué tenemos que conocer la Biblia. Porque la palabra de Dios es lo que tiene que guiar nuestra vida. Y decía San Jerónimo: cuando vas conociendo la palabra de Dios, vas conociendo a Cristo. No podemos amar a quien no conocemos, y a Cristo lo conocemos a través de su palabra. Cristo quiere transformar nuestra vida y nos viene a invitar. Por eso a Dios se propone, no se impone. Es una propuesta de una vida nueva con Él. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no es a través de su palabra? Y dice en Hebreos capítulo 3, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Que nuestro corazón esté abierto para conocer su palabra, para que Dios nos pueda transformar. Vivimos en un mundo muy convulsionado, vivimos en un mundo lleno de peligros, lleno de problemas, lleno de guerras. Inclusive hoy estamos con una absurda guerra entre Ucrania y Rusia, pero las guerras muchas veces están dentro de nuestras familias, inclusive muchas veces están dentro de nosotros. Entonces tenemos que aprender a volver a la fuente, que es Dios, para poder dejar que Él nos transforme y para poder entender cuál es el plan inicial que Él tenía para nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos felices. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, pero no todos quieren conocerle a Dios. Y nos muestra la palabra de Dios en el Salmo 1 que hay dos caminos: un camino de salvación y un camino que te puede llevar a la perdición. Y ese no es el querer de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 1: dichoso el hombre aquel que no asiste a reuniones de malvados, ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta, mas cumplir la ley de Dios es su alegría, y murmura su oración de día y de noche. Es como árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que él hace le resulta. No pasa así con los impíos, que son como la paja levantada del suelo por el viento. Jamás se librarán de la justicia, ni con los justos irán los pecadores, porque el camino del bueno Dios conoce, pero el sendero del impío se pierde. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Bueno, dice: dichoso el hombre aquel que no asiste a reuniones de malvados. ¿Qué buscamos en nuestra vida? ¿Buscamos siempre la paz? ¿Buscamos siempre el bien? ¿O a veces estamos en el mal? Porque acá nos dice que es dichoso el ser humano que no asiste a los lugares malos ni a los encuentros malos, o aunque esté en un encuentro malo, no forma parte de él. Pero lamentablemente hoy se perdió la conciencia del bien y del mal.
nuestro corazón se llenó de tantas cosas del mundo que ya no sabemos lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios. Por eso es que tenemos que volver a Dios, por eso es que tenemos que buscar qué dice la palabra de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Porque en el mundo hay mucho pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es desobediencia a Dios. Todo aquello que haces que no agrada a Dios, que te saca de la presencia de Dios. Y no es que Dios nos saca de su presencia, es que nosotros cuando pecamos nos apartamos de Dios. Cuando nos vamos al capítulo 3 del Génesis, que es donde aparece el pecado, vemos que Adán y Eva, cuando son tentados por la serpiente, ellos toman la decisión de pecar. Y desde ese momento ellos se esconden, salen de la presencia de Dios. Y es otra vez Dios Padre en su amor, en su misericordia, quien va a buscarles y les pregunta por qué. ¿Por qué hicieron lo que sabían que no tenían que hacer? Y hoy también Dios nos está llamando a que nosotros volvamos a Él, porque la palabra de Dios es fuente de vida, porque es Cristo mismo. Y hay tanta confusión en el mundo, hay tantas cosas que hacen de que el ser humano pierda la conciencia de lo que agrada a Dios, que si no conocemos la palabra de Dios, si no tomamos conciencia de lo que Dios quiere para nosotros no vamos a poder llegar a esa salvación que Dios nos ofrece, porque el mundo se encargó de contaminar no solamente nuestra vida, sino nuestra mente de un montón de cosas que son ajenas al querer de Dios. Por eso dice en el capítulo 12 de Romanos, San Pablo, transfórmense por la renovación de la mente. Es comenzar a pensar como Dios, pero para poder pensar como Dios tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Tengo que estar dispuesto o dispuesta a obedecer. Mientras no obedezca la palabra de Dios, no voy a poder llegar a la salvación. Pero ¿cómo voy a obedecer lo que no conozco? Por eso es tan importante entender este regalo que nos está dando Dios con este canal católico de Ñandé Yarañé, donde se enseña la palabra de Dios, donde podemos conocer cuál es el camino que tenemos que seguir para no pararnos en el camino del pecado, para no hacer burla de los demás, sino para mantenernos en la fidelidad a Dios, para poder seguir viviendo de acuerdo al querer de Cristo. Decía San Juan Pablo II que el ser humano cauterizó su conciencia y perdió la conciencia de lo bueno y de lo malo. Y hoy estamos así. La gente se olvidó de Dios. ¿Y saben cuándo se acuerdan de Dios? Cuando se pasa por una situación difícil, donde ya la persona no puede solucionar el problema. Entonces ahí, en la desesperación, busca a Dios. Y Dios en su amor, en su misericordia, en su perdón, nos toma de la mano, sana nuestras heridas y nos da la posibilidad de una vida nueva. Para Dios, nada es imposible. Y no importa la cantidad de pecados que tenga, la profundidad del pecado en nuestro pasado, porque Dios nos llama a través de su Hijo Jesús a tener una vida nueva con Él. Una vida donde vivamos la palabra de Dios. Y siempre tenemos que saber que donde existió el pecado, también siempre la gracia es mayor. Entonces Él nos da esa posibilidad de salir adelante. Él nos da esa posibilidad de tener una vida nueva. La pregunta es, ¿estoy dispuesta a cambiar? Para Dios no existen las casualidades. Y hoy
estás viendo este programa, si hoy estás escuchando la palabra de Dios, es porque estás escuchando el llamado de Dios. Y dice en el capítulo 6 de Juan que nadie puede venir a Dios si es que antes Él no lo llamó. Pero muchas veces hacemos caso omiso a ese llamado de Dios y vamos haciendo lo que nuestra mente nos dice y no queremos escuchar esa voz que grita desde lo más profundo de nuestro espíritu: vuelvan a mí. Por eso, cuando nos ponemos a analizar lo que es la persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice en el Salmo 1, es como árbol plantado junto al río, que tiene su follaje siempre verde y que todo lo que él hace le resulta. Es como alguien que todo momento está recibiendo lo que necesita de Dios. Bien nos dice Jesús: sin mí nada pueden hacer. Sin Él no podemos hacer nada. Y necesitamos estar conectados a Cristo. Y el mundo trata de desconectarnos. El mundo trata de llevarnos por un camino donde hay tanta confusión y donde se perdió la conciencia del bien y del mal y donde uno termina haciendo lo que todos hacen o lo que proponen nuevas ideologías absolutamente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tiempo de volver. Es tiempo de que abras tu corazón para que esta palabra de Dios entre en tu vida, para que esta palabra de Dios nos transforme, porque Dios nos transforma a todos, Dios nos cambia a todos, Dios transforma nuestros corazones. Dios quiere que volvamos a Él, pero no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios y hablando de cómo volver a Dios. Lo primero es dejar que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estoy yo? Porque estamos muy acostumbrados a mirar a los demás, a mirar la vida de los demás, pero la palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos. Y es ver de acuerdo a la palabra de Dios qué hago bien y qué hago mal, qué pecados Dios me está mostrando que tengo que dejar de hacer. Podemos pecar de 4 maneras: pensamientos, palabras, obras, omisiones. A veces no hace falta ni hablar para pecar. Con nuestros propios pensamientos podemos estar pecando. A veces nuestras palabras hieren mucho, destruyen cuando hablamos. Y hasta a veces nos arrepentimos, pero ya es tarde porque está el dolor que hemos causado a nuestro prójimo. Podemos pecar con nuestras obras, haciendo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Y podemos pecar de omisión, cuando sabemos lo bueno que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cómo volvemos? Lo primero que tiene que estar es el reconocimiento de nuestros pecados a la luz del querer de Dios. Analizo mi vida y veo que está mal. Pero una vez que reconozco mis pecados, tengo que llegar al arrepentimiento, que es el dolor del pecado. Porque no es solo reconocer el pecado, es arrepentirme de las cosas que hice mal. Pedir perdón a Dios de corazón. Estar dispuestos a luchar por no volver a caer. Y como con Dios todo se puede, podemos salir. Aprendemos a amar de acuerdo al amor que Cristo nos enseña. No es el amor que nos enseña el mundo. No es el amor que hace diferencia entre las personas. Es el amor de Dios. ¿Y cómo nos enseña Jesús? Dice en el capítulo 7 de Mateo: hagan con los demás
lo que quieren que se haga con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia. Es aprender a ponerse en el lugar de los otros y preguntarnos, ¿quisiera yo que esto se haga conmigo? ¿Cómo quisiera que reaccionen conmigo? ¿Cómo quisiera que me hablen? ¿Cómo quisiera que obren conmigo? Y ahí estoy empezando a amar de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Cristo siempre tenía compasión de las personas, y la compasión es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y Cristo obraba así. También nos enseña la palabra de Dios a no juzgar nunca. No juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas serás medido. A veces vivimos criticando, a veces vivimos juzgando la vida ajena, mirando el pecado ajeno, y nos olvidamos que nosotros estamos en la misma condición al estar juzgando. ¿Por qué miras, dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo, la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Por eso la palabra de Dios nos enfoca a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos llama a que tengamos ese tiempo donde podamos vernos nosotros mismos, analizar nuestra vida, porque nuestra vida puede ser diferente. Cuando nosotros pecamos, todos nuestros pecados abren puertas a que lleguen cosas malas a nuestra vida, y nadie quiere vivir mal. Yo hasta ahora no conozco a la persona que no quiera ser feliz. Todos queremos ser felices, pero ¿por qué vivimos muchas veces en angustias, con miedos, con preocupaciones, con tristezas, con dolor? Porque nos hemos hecho un Dios a nuestro criterio, a nuestra medida, y no como nos enseña la palabra de Dios. Pero nunca es tarde para volver. Tenemos que aprender a buscar a Dios. Dice en el capítulo 7 de Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Pidamos a Dios su presencia en nuestra vida todos los días. Para eso está la oración. Tenemos que aprender a orar, y de hecho vamos a tener un programa donde hablemos de la oración, a tener nuestro tiempo diario con Dios, pero a solas, no mientras camino, no mientras manejo, no mientras hago algo, porque ese es un tiempo que no es exclusivo de Dios. Aunque sean 10 minutos, aunque sea 15 minutos, sentate y lee la palabra de Dios. La propia iglesia nos da las lecturas diarias. Entonces, tomémonos ese tiempo a solas con Dios para que Dios haga maravilla en nosotros. Porque si no, vamos a estar a expensas de ese mundo que nos bombardea todo el día con ideas que muchas veces son absolutamente equivocadas al querer de la palabra de Dios. Por eso necesitamos conectarnos con Dios, mantenernos en contacto con Dios. Y ahí es donde comienza a cambiar. Qué importante es cuando reconocemos nuestros errores, cuando sabemos cuáles son nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, buscar la confesión. Es tan importante hacer un buen examen de conciencia para pedir a Dios perdón de corazón. Dios, que es generoso en perdonar, Él siempre está dispuesto a hacer ese borrón y cuenta nueva. Pero Dios mira nuestros corazones, Dios mira nuestra sinceridad, Dios mira cuánto estamos dispuestos a cambiar y a esforzarnos. Porque de hecho vivir la palabra de Dios implica esfuerzo. Jesús dice, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y tenemos que esforzarnos, porque el esfuerzo tiene que ser de todos los días. Ese es el querer de Dios. Eso es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos a volver a Dios. ¿Cómo se siente la persona que se convierte? Es como cuando uno se enamora de Dios.
es cuando comienza una vida nueva con Dios. Y acá les quiero leer Primera de Timoteo, donde nos habla, ¿verdad?, de cómo San Pablo, ¿verdad?, tenía una vida en un principio totalmente equivocada, ajena al querer de Dios. Y sin embargo, con Dios pudo tener una vida nueva cuando dijo que sí a Dios. Dice, doy gracias, Primera de Timoteo 1, versículo 12 al 17. Doy gracias al que me dio la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por haberme creído digno de confianza al colocarme en el ministerio, a pesar de que fui primero blasfemo, perseguidor y furioso contradictor. Pero me tuvo compasión porque entonces no tenía yo la fe y no sabía lo que hacía. De manera que me concedió con más abundancia su gracia, junto con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la razón por la que me perdonó Jesucristo. Quiso mostrar primero en mí hasta dónde llega su paciencia y dar un ejemplo a los que después han de creer en Él, logrando así la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá de lo que perece y de lo que se ve, y a Él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Cristo, el que nos tiene paciencia, porque nos llamó no una, sino 1000 veces nos llama para que volvamos a Él. Ese es Cristo, el que viene a invitarnos a tener una vida nueva con Él, a que salgamos del mundo, a que salgamos del pecado, a que salgamos de todo aquello que nos aparta de Él, y que no importa cuántas veces hayamos caído, Él está dispuesto a perdonarnos, Él está dispuesto a darnos esa vida nueva. Como bien dice San Pablo, muestra en Él el perdón, muestra en Él cómo Dios puede reconstruir una vida que estaba absolutamente desorientada hacia la salvación. Si nos vamos a San Pablo, encontramos que él era una persona sumamente formada, había sido formado por Gamaliel, uno de los grandes maestros de la antigüedad, pero él se volvió un persecutor de los cristianos, un perseguidor de los cristianos. Y en vez de estar trabajando por el reino de Dios, estaba destruyendo a la gente que creía en Jesús, hasta que tuvo su encuentro con Jesús. Hoy puede ser tu encuentro con Cristo también, en este tiempo de Dios. Hoy puede ser el momento en que decidas cambiar, que decidas salir de todo aquello que sabes que está mal. Porque dice en Eclesiásticos Siracíes que el Señor puso en nuestros corazones los 10 mandamientos. Somos conscientes cuando estamos obrando mal, pero vemos tanto mal en el mundo que muchas veces aceptamos el mal como bien, porque todos lo hacen. Vivir la palabra de Dios es vivir contra la corriente del mundo, pero Jesús nos enseñó a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, a hacer las cosas con Dios, a volver a nuestra fuente que es Cristo y a entender que no hay otro camino de salvación más que Él, a entender que la palabra de Dios es la que nos va a mostrar cómo tenemos que vivir para que esa paz que Cristo nos quiere dar permanezca siempre en nuestros corazones. Volvemos enseguida con Tiempo de Dios. Volviendo con nuestro programa Tiempo de Dios, ahora vamos a hablar del pecado. Decía San Juan de la Cruz, no tiene mucha importancia si un pájaro está atado por una cuerda gruesa o un hilo de seda, el resultado es que no puede volar. Cuando nosotros pecamos, perdemos nuestra libertad.
porque el pecado siempre nos amarra, pero nos amarra al mal, no al bien. Dios, a través de Cristo Jesús, viene a hacernos libres, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él nos quiere regalar. Pero cuando hay pecado y ese pecado nos ata, ni siquiera podemos disfrutar de esas bendiciones. Por eso dice en la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte, ¿verdad? Decía San Agustín, suspiraba pero seguía atado, no con cadenas ajenas, sino con las de mi voluntad. El enemigo era dueño de mi querer y con ello había hecho una cadena con la que me tenía preso, porque cuando la voluntad transgrede, nace el apetito. Cuando nos resistimos al apetito, se forma una costumbre, y cuando se da forma a la costumbre, aparece la necesidad. Muchas veces nos acostumbramos a pecar, y el pecado es parte de nuestra vida. Hay personas que, por ejemplo, mienten como algo normal, y eso comienza a atar a esa persona en su vida. Tenemos que salir de esas malas costumbres, porque el pecado nos quita nuestra libertad, pero lo peor, el pecado nos aparta de Dios. Y no porque Dios quiera, sino porque nosotros nos apartamos de Él. Él nos quiere limpios, puros. Por eso la palabra de Dios nos vuelve a nosotros, a que nos miremos internamente. El pecador, al alejarse de Dios, se aleja hasta de sí mismo. Y necesitamos esta sabiduría que viene de la palabra de Dios para poder salir de esos placeres del pecado que complican nuestra vida, que destruyen nuestra vida. Dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Yo, sin embargo, he venido para darle vida y en abundancia, dice Cristo Jesús. ¿Robar qué? ¿Qué nos roba el pecado? ¿Qué nos roba el maligno? Nuestra paz. ¿Cuándo? Cuando entran las tentaciones. Cuando entra la tentación, se extingue la paz. Se extingue absolutamente. La persona deja de tener esa alegría porque se acabó su paz. Y fíjense, la paz es uno de los regalos que Dios nos da. Por eso Jesús dice, la paz que yo les doy no es la paz del mundo. Que no hayan ustedes ni angustias ni miedo. Pero al estar la tentación, comienza la angustia. Y muchas veces se cae hasta en el miedo. Después, ¿qué pasa? Viene segundo tema, matar. ¿Qué es lo que mata? Nuestro espíritu, porque nos apartamos de Dios. Cuando caemos en el pecado, nos apartamos de Dios, rompemos nuestro relacionamiento con Dios, nuestra conexión con Dios. Aunque Cristo está siempre ahí al lado, tendiéndonos la mano para levantarnos, pero es como que a nosotros ya nos llama más la atención lo malo que lo bueno. Y no vemos su mano que está ahí para sacarnos de eso que nos va a causar daño tarde o temprano. Y cuando el pecado está, viene la tercera parte, que es la destrucción del ser humano. El diablo nos destruye de adentro para afuera. Destruye nuestro espíritu, después destruye nuestra mente, justificando nuestros pecados y mirando la vida de los demás y diciendo, si fulanito o menganito hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y después viene la destrucción de nuestra vida. Lo más triste de todo es que cuando la vida de una persona está destruida, también es la destrucción de la familia, porque toda la familia sufre. Nos guste o no nos guste, formamos parte de una comunidad pequeña que se llama familia, donde los lazos que nos unen no solamente son la sangre, sino el amor. Y el diablo viene a destruir todo, absolutamente todo.
Por eso siempre nos advierte el Señor que volvamos a Él, porque Él viene a darnos esa vida espiritual y esa vida en abundancia, esa vida que nos hace ver con los ojos de Dios todo lo que Dios nos regala, todas las bendiciones, toda la creación, todo. Por eso tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Dice en el capítulo 6 de Sabiduría, versículo 17 al 20, pues su principio es el deseo sincero de instruirse. Preocuparse por conocerla es amarla. Amarla es guardar sus leyes. Obedecer a sus leyes es asegurarse la inmortalidad. Y la inmortalidad da cabida cerca de Dios, de modo que el deseo de la sabiduría conduce al reino. Lo primero es desear, que en tu corazón esté el deseo de buscar a Dios, de vivir en el reino de Dios. La palabra de Dios no se aprende en un día, ni en un mes, ni en un año. Lleva toda la vida, porque cada vez aprendemos más. Es una fuente inagotable, como ríos de agua viva, dice en el capítulo 4 de Juan. Cada vez se aprende más, pero es tu decisión lo que a Dios le importa. Tu decisión de conocer, de aceptar y después poner en práctica la palabra de Dios. Por eso es ese deseo el que comienza, deseo sincero, pero después viene preocuparse por conocerla. Más que preocuparse es ocuparse, tomarse tiempo de leer la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios y después meditar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? De acuerdo a todo lo que vamos leyendo en nuestro manual de instrucciones. Porque la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. Nos muestra cómo tenemos que actuar y nos muestra los malos resultados de las personas que han actuado fuera de la palabra de Dios. Y acá está todo escrito. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, es cuando vemos los buenos resultados. Por eso dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Tenemos que aprender a experimentar con Dios, pero no experimentar la vida ajena. Es la propia, es nuestra vida, la que tiene que transformar Cristo. Y para eso, esa obediencia a lo que Él nos pide es lo que nos va a mostrar que Cristo realmente está presente, está vivo en su palabra y quiere estar vivo en nuestras vidas. Pero ¿cuán obedientes somos? ¿Cuesta? Sí. No es fácil poner en práctica la palabra de Dios, pero cuando decidís ponerla en práctica, Dios te da sus fuerzas. Dice en el capítulo 1 de Romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces, esa fuerza de Dios comienza a crecer en nosotros y nos lleva a la vida eterna. A que esa palabra sea eterna en nuestra vida, porque nuestra vida no se acaba acá en esta dimensión. Y a veces nos olvidamos de que tenemos que prepararnos para la eternidad. Vivir acá tiene un tiempo limitado, algunos más, otros menos, pero hay una realidad. Todos, absolutamente todos, nos vamos de esta dimensión. ¿Y qué preparados o cuán preparados estamos para la vida eterna? Para estar para siempre con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Tenemos que saber que cuando llegamos a esa vida eterna, estamos con Dios. Y esa vida eterna, cuando vos decís hoy, aquí, sí, a vivir la palabra de Dios, hoy estás comenzando a vivir en la dimensión de Dios. Ahora, ¿van a haber tentaciones para ir al mundo? Sí, pero
tenemos que aprender a decir no a las tentaciones. Algo interesante, si nos vamos al capítulo 2 del Génesis, es que cuando Adán y Eva son puestos en el paraíso, Dios le dice: de este árbol no pueden comer, de todo el resto pueden, pero de este no. Desde el principio, Dios nos enseña que hay un sí para algunas cosas, o para muchas cosas, pero también hay cosas que tienen que ser no. Y cuando Dios dice no, ese no hay que respetar. ¿Qué pasa hoy? Hoy todo el mundo quiere vivir la vida de acuerdo a su criterio. No importa lo que diga Dios. Se ha dejado a Dios de lado. No importa lo que está bien y lo que está mal. Cada uno, lleno de egoísmo, de orgullo y hasta de soberbia, vive su vida a su manera. Y los resultados están porque son malos. Al dejar a Dios de lado, al no poner a Dios, como dice el primer mandamiento, en primer lugar, nunca puedes tener resultados buenos. Dice en el Salmo 127, todo lo que se construye sin Dios fracasará, todo. Pero lo que se construye con Dios, eso es lo bueno. Y nosotros tenemos que aprender a construir nuestra vida con Dios sobre la roca, con Él, y permanecer siempre con Él. Volvemos enseguida con nuestro programa Tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y continuando con lo que estábamos hablando, de que tenemos que buscar esa sabiduría de Dios, de que tenemos que tener nuestro contacto con Dios, buscar y entender la palabra de Dios para vivirla, para practicarla, porque de nada sirve conocer y no vivir. Vivir la palabra de Dios no es acumular conocimiento, sino es la puesta en práctica, es que en nuestra vida se note que Cristo está presente. Y dice en el capítulo 5 de Isaías, versículo 20 al 21, pobres de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se creen sabios y se consideran inteligentes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y realmente hoy vivimos en un mundo absolutamente distorsionado. Un mundo sin rumbo. Un mundo donde ya no se sabe qué está bien y qué está mal, porque hay desconocimiento de Dios. Dice Oseas, el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y qué triste que tanta gente se esté hoy perdiendo por falta de este conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que nos da la vida. Porque Dios, a través de su palabra, nos comunica la vida eterna, la vida espiritual. Enciende nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Y si nosotros desconocemos el camino de salvación, ¿dónde vamos? Cuando muchos de los apóstoles y los discípulos estaban un poco consternados con la palabra de Jesús, entonces algunos dieron un paso atrás. Y Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro tan sabiamente le responde, si no es a ti, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si no es a Cristo, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a encontrar en el mundo? Placer, poder, plata, las 3P, como dicen. Pero después, el mundo
no te da la salvación. El placer es momentáneo. El poder también. El que sube después cae. Y el dinero. El dinero te sirve aquí. Pero el día que te vas tal cual viniste, sin nada. Por eso es tiempo de prepararnos para la eternidad. Es tiempo de entender que nuestra vida aquí, en esta dimensión, tiene que estar fundada sobre la roca que es Cristo. Dice en el capítulo 7 de Mateo, el hombre inteligente es aquel que construye su casa sobre la roca. Cuando vienen las tempestades, esa casa no se derrumba. El hombre necio es aquel que construye su casa sobre arena. Cuando vienen las tempestades, esa casa se derrumba, siendo grande el desastre de esa casa. La roca es Cristo, la casa es nuestra vida. Cuando nosotros construimos nuestra vida cimentada en Cristo, pueden venir las tempestades. En la Biblia las tempestades, las tormentas siempre representan los problemas. Pueden haber muchos problemas en nuestra vida, pero con la fe puesta en Cristo, guiados por Él y prendidos de Dios, podemos superar cualquier problema, porque Dios tiene la salida para todos los problemas. No hay nada imposible para Dios. Por eso habla del hombre inteligente, el que busca a Dios, el que está dispuesto a entregar su vida a Dios para dejarse moldear por Dios. Por otro lado está el hombre necio, el que construye sobre arena, no tiene cimiento. Cuando vienen las tempestades, esa persona se desmorona. ¿Y de quién se va a atajar? ¿Quién le va a sostener en sus problemas? Por eso hoy encontramos tantas situaciones de vicios, tantas situaciones de buscar soluciones mundanas, pero todo no funciona. Y no funciona porque no está Dios. Y como bien dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Entonces es tiempo de entender que si hoy estás ahí viendo este programa, es porque Cristo te está llamando a que tengas una vida nueva con Él. No importa la edad que tengas, no importa los pecados que tengas, es tiempo de volver. Y el camino pasa por el reconocimiento de nuestros pecados, por el arrepentimiento, por una confesión bien hecha, profunda, un análisis profundo de todos nuestros errores. Y el Señor nos da la oportunidad de una vida nueva. El Señor nos da la posibilidad de comenzar de nuevo con Él y prendidos de su mano, empezar a caminar y transitar la vida. Ya nunca estamos solos, porque Él está con nosotros. Pero hay una condición: tenemos que hacer lo que Él nos dice. Por eso dice en el capítulo 8 de Juan, yo sé, dice Cristo, que yo nunca estoy solo, porque Él está siempre conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿estamos haciendo lo que agrada a Dios? ¿O estamos haciendo lo que agrada al mundo? Y recibiendo los aplausos del mundo, pero apartándonos de Dios. Tiempo con Dios, tiempo de volver a Dios. Date tu tiempo de oración, tu tiempo a solas con la palabra de Dios. Deja que Cristo ilumine tu interior. Todo está dentro tuyo. Deja que Cristo te muestre cómo volver a Él. Volver al sacramento de la confesión para poder recibir el sacramento de la Eucaristía, que es la presencia pura de Cristo. Pero para eso tenemos que limpiar nuestra casa, estar purificados, para poder tenerle a Él en nuestros corazones. Bueno, vamos a hacer una oración para finalizar. Señor, te damos gracias. Gracias por tus palabras, gracias por conocerte, gracias por este tiempo contigo. Te pedimos
que nos perdones de todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que es nuestra vida. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Danos esa fuerza que viene de ti para poder salir de todo aquello que nos aleja de ti, que nos aparta de ti. Tómanos de la mano, limpia nuestro interior, sana nuestras heridas e imprégnanos tu presencia. Gracias por tu amor. Bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que por algún instante durante este programa pasaron por nuestra mente, por nuestros corazones. Y los que todavía no te conocen, pon cerca de ellos alguien que les hable de ti, para que tú transformes sus vidas y sus corazones. Bendice, mi Dios, a nuestras familias, que todos te conozcan. Toca los corazones de ellos también. Haz de que podamos vivir en una comunidad de amor, donde tú estés siempre presente. Y desde ya te damos gracias. Y bendícenos a cada uno de nosotros, que seamos siempre instrumentos de tu paz, de tu amor, que podamos vivir en la tranquilidad de tu presencia, sabiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Gracias por estar presentes. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.